No, échale. Ese man, chuta, un angulo medio raro el tipo. Yo sí quiero que Esperemos un minutito para que se conecten todos, por favor. Bien, lo que les estaba comentando es que justamente este es un material que fue filmado entre 1922 y 1935, este fondo de Álvarez, ¿no? Él no tenía mayores pretensiones, simplemente un registro, él no era ni un cineasta, sino que seguramente se compró una cámara. En esa época no había muchas diferencias entre las cámaras. Tomemos en cuenta que recién aparece el cine en 1895 y estamos hablando que 27 años después se hacen estos registros. Entonces la evolución técnica del cine, si bien mejoró, filmaban en un soporte parecido al 16 milímetros, ¿no? Que es el material que utilizaban en esa época. Igual, no había la facilidad de las ópticas que tenemos hoy. En esa época era como una sola óptica, ¿no? Que se tenía para las cámaras, ¿no? Entonces era lo que se utilizaba. E inclusive era un foco fijo, ¿no? Para que salgan las personas. No es como ahora que tenemos que utilizar hasta un foquista para manejar, ¿no? Que podemos cambiar de lentes. O sea, el cine ha evolucionado mucho, la parte técnica del cine ha evolucionado tanto que, bueno, ahora estamos grabando en digital y dentro de lo digital hay inclusive la evolución del 4K. Entonces ha avanzado mucho el cine en este sentido, ¿no? Tenemos justamente otras facilidades, pero también tenemos que entender que esto es un lenguaje, audiovisual que fue evolucionando, como vamos viendo, desde que apareció todo este mecanismo de la fotografía, del registro. Entonces, volviendo a nuestro país, Álvarez no tenía mayores pretensiones, pero en cambio para nosotros sí es un documento importantísimo porque nos permite ver cómo vivía la época, cómo vivía la gente en esa época, su forma de vestir, su comportamiento. Nos da muchos datos este registro, nos da muchos datos. Inclusive hay una tendencia actual, muchos jóvenes cineastas, ¿qué es lo que están haciendo? Recogiendo, por ejemplo, materiales de estos antiguos, ¿no? Y haciendo montajes en base a estos materiales antiguos, ¿no? Es una nueva técnica, una nueva expresión dentro del cine, el coger estos materiales y darles una nueva interpretación, ¿no? Esto, lamentablemente, acá en nuestro país ni siquiera se lo piensa. Eso es lo lamentable, ni siquiera se lo piensa porque muchos de los cineastas no,
ni siquiera se acercan a la cinemateca, no ven el material que hay ahí, no consultan cuál ha sido nuestro pasado, qué se ha hecho. Y lo peor de todo es que, como yo les comentaba en una clase anterior, que nosotros hemos pedido que sus materiales dejen en la cinemateca, que dejen ese registro para la posteridad. De pronto los trabajos de ustedes que hacen en la actualidad no son muy valorados, pero quién sabe que en un futuro tengan una mayor aceptación o eso. Entonces, es importante conservar la memoria, ¿no? La memoria audiovisual. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? De pronto el texto que se les dio de lo del montaje estaba claro, ¿tuvo alguien alguna dificultad? Igual este es el espacio para que puedan preguntar, que podamos comentar el texto que se les estaba mandando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sea del texto, o sea igual del acorazado, o sea del material este de Álvarez que acabamos de ver. Rodrigo, sí, por favor. Sí, bueno, el material que acabamos de ver me pareció, pues, la verdad, bastante interesante ver cómo se han plasmado las tradiciones, los usos y costumbres, pues, de los habitantes de lo que ahora es el territorio ecuatoriano. Y pues bueno, es verdad, es muy importante esto. Lamentablemente, obviamente, hay culturas de las cuales por la antigüedad mismo no podemos tener un registro. Por ejemplo, como se mencionaba de las culturas indígenas, que serían, bueno, tenemos registros de las actuales, digamos, de cómo son en el tiempo, pues más o menos moderno, pero de las anteriores no hay. También es el motivo porque cuando llegaron los españoles, pues muchas de estas culturas que ya existían estaban, ya habían fallecido, pues habían tenido un par de guerras, por ahí una peste de salmonela o algo así, parece que habían comprobado los científicos, creo que es por Mesoamérica, de manera que no hay registros. Pero pues por eso sería importante, no sé, hacer un film, un cortometraje, largometraje pues sobre eso. Aunque sí, bueno, hay algunos que son del tipo más docto. En realidad, bueno, ya ahí se ven también lo que decían de los indígenas. Habían indígenas con barba y cabello rubio que eran altos. Por eso es que cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, llega Hernán Cortés, pues todo el mundo lo queda viendo y Moctezuma le dice, bienvenido, mi señor, y se quedan, y le habla como un dios, y todo el mundo no sabía como que qué raro, y ahí dicen que pues se había confundido pues con la figura de Hernán Cortés, era parecido a sus dioses porque sus dioses tenían ese tipo europoide, pero bueno, eso es digamos, un tema un poco aparte, sería bueno algún día puntualizar eso, digamos, en algún filme, pero me parece excelente, pues, que las tradiciones y la cultura sea plasmada. Obviamente eso nos enseña que no debemos ser unos desarraigados, que tenemos una identidad. Eh, obviamente la identidad ahora, pues, es muy importante, está en juego la cultura, la identidad. Hay gente como que hay un chauvinismo, hay un nacionalismo, sí, absurdo que tratamos de destruir una parte de quienes somos. Entonces, eso es también lo que nos ha llevado a que no nos guste lo que hacemos, no sé, las producciones, a pesar de que sean de un nivel pues excelente, un nivel excelentísimo, casi como las del extranjero, mejores en algunos casos, pero bueno, eso ya depende pues de la cultura y como digo, pues no debemos ser unos desarraigados de quienes somos. Hasta aquí mi intervención, camaradas. Gracias, Rodrigo. Eh, yo creo que es importante todas estas construcciones que vamos haciendo, porque un poco este taller es un taller formativo, es un taller que no pretende escolarizar a nadie, al contrario, o sea, como les decía, este taller se basa un poco en el diálogo, en la dialéctica, en la discusión. Por eso es importante también que ustedes intervengan, den sus puntos de vista, ¿no? Porque de esa forma aprendemos todos.
¿Y cuál es un poco la intencionalidad de esto? Si bien es la formación o lo que habíamos mencionado, la alfabetización audiovisual, también es importante que vayamos tomando conciencia sobre esto, sobre la memoria, no solo la memoria histórica, sino la memoria que vamos construyendo en este país o que vamos deconstruyendo en este país. Porque como mencionaba uno de los compañeros, sí, hay culturas aborígenes que están realmente invisibilizadas. Por ejemplo, Santo Domingo se llama Santo Domingo de los Áchilas y los Áchilas están realmente como una reserva. No aparecen en Santo Domingo. Santo Domingo, inclusive el eslogan de las autoridades es que somos de todos lados y entonces es como ir perdiendo esa identidad de un sector que le dio nombre a una provincia, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Y igual en los otros lados, lo que decía el compañero, en la costa sí hay grupos indígenas y eso, pero que no se quiere reconocer, ¿no? Tratamos de ocultar, seguimos tratando de ocultar lo que somos, ¿no? Solo en los monumentos, yo recuerdo hace 2 años en Guayaquil, inauguraron un gran monumento de indígenas ahí a la entrada de Guayaquil, pero cotidianamente al indígena se lo cholea a cada rato, se lo desprecia. Entonces, eso es parte de lo que somos y de lo que tenemos que ir tomando conciencia. ¿Para qué? Para ser mejores seres humanos, para tener un mejor país, que creo que es lo que queremos todos. El, eh, el que escribió la Hoguera Bárbara, ¿no? Alfredo Pareja Discanseco, decía, yo escribo para que las futuras generaciones sean más humanas, más conscientes. Y yo creo que el cine o el audiovisual o las personas que trabajamos en esto, en el arte, en la cultura, eh, poco dar ese granito de arena para que la gente vaya sensibilizando y vaya cambiando más. Algo que pasó recién acá en nuestro país y que fue terrible fue, por ejemplo, lo de las matanzas en las cárceles. Y la gente se pasaba, esas tomas horribles de la masacre, se pasaba de WhatsApp en los grupos, en las redes sociales, ¿no? Como un material así que tenían que ver. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, ese hecho de circular ese material, lo que va logrando en nosotros es una insensibilidad. Nos vamos deshumanizando, vamos viendo como que la muerte, la masacre y todo eso es algo cotidiano. Yo creo que como sociedad tenemos que reaccionar frente a esas cosas. Y el audiovisual no tiene que ser solo esas imágenes morbosas que circulamos en las redes sociales, sino que tienen que ser unas imágenes, eso, que nos permitan sensibilizarnos un poquito más. Bien, no sé si alguien quiera decir algo más, quiera hacer alguna pregunta. ¿No hay nadie? Bueno, y les voy a comentar, una productora audiovisual me ha pedido que dé un taller de guión que lo voy a dar para el mes de junio. Si hay alguna persona interesada en un taller de escritura de guión, les puedo pasar la información. Si no hay ninguna pregunta, ningún otro comentario que quieran hacer con respecto a esto, hacerles acuerdo del día lunes 10 de la mañana presentar sus tareas. Yo les mandaré igual el trabajo de la próxima semana y nos veríamos con ustedes el próximo viernes. Bien, agradecerles y que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De buena Hasta la semana.
Muchas gracias. Hasta luego.